Gusto que nos acompañen en esta edición de las Jornadas de Marxismo 2025, una iniciativa que venimos organizando desde hace varios años acá en la universidad, desde la agrupación juvenil anticapitalista, desde el suplemento de ideas de izquierda, que les invitamos a conocerlos, si no lo conocen aún, ahí los folletitos que les estamos pasando, traen varios de los artículos que hemos publicado a lo largo de estos años sobre la situación en Palestina, pero pueden encontrar también muchas otras cosas sobre la situación internacional, sobre teoría, política, teoría. Y bueno, estos espacios que venimos organizando desde hace varios tiempo, que son continuidad de las cátedras libres, de la Cátedra Libre Marx en la universidad, desde la agrupación juvenil anticapitalista y desde el movimiento de las y los trabajadores socialistas, pues son una iniciativa que impulsamos para poder llenar la universidad de ideas que le hagan frente a toda aquella ideología dominante que llama a conformarnos con la realidad, a no cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor, a conformarnos con la realidad como está dada. Y pues para nosotros recuperar las ideas críticas, las ideas del marxismo es urgente, no solo para analizar la realidad desde una visión crítica, sino sobre todo como una herramienta para poder transformar la realidad de manera radical. Hoy nos trae aquí esta temática sobre el movimiento de mujeres, sobre la lucha contra el sionismo, porque pues todos están acá, seguro es porque todos sentimos profundamente, ¿no? y compartimos el coraje, el enojo por lo que viene pasando desde hace más de 2 años en Palestina, como continuidad de una historia de ocupación por parte del sionismo hacia el pueblo palestino de 77 años, inclusive, bueno, que se remontan décadas atrás, y pues nos parece muy importante poder tener este espacio con acá las compañeras presentes, que ahora las pasaré a presentar, para pues poder construir más espacios donde cuestionar la realidad, transformarla y hacernos parte también de esta generación que en todo el mundo está decidiendo ser la generación que no se va a quedar callada y que no va a dejar que pase un genocidio como el que estamos viviendo en Palestina, como una de las expresiones más cruentas de hasta dónde está dispuesta a llegar este sistema, ¿no? Entonces, bueno, les presento en orden de aparición la compañera Clara Perry, que es docente de Letras Modernas, acá de la Facultad de Filosofía y Letras, y es también parte de Académicas por Palestina, y voy a iniciar. Después Mariana Morales, que es docente de la Facultad de Economía, doctorante en Estudios Latinoamericanos, y además militante de la agrupación de mujeres y disidencias panirrosas y del movimiento de las y los trabajadores socialistas. Y bueno, después, como habrán visto en el cartel, también viene Margarita Millán, que bueno, nos avisó que tuvo ahí un compromiso académico laboral por el cual viene un poco retrasada, pero bueno, ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas, parte de la red de feminismos decoloniales y también parte de Académicas por Palestina. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las ponencias y al final, pues no se vayan, porque la idea es que podamos hacer un intercambio entre todos, y como, bueno, si escucharon por ahí la invitación en sus salones, también al final las queremos invitar a que se queden para que podamos organizar actividades para invitar al 25 de noviembre, ¿no? Para poder transformar todo el análisis, toda la teoría, también en organización y en práctica revolucionaria. Gracias por la invitación. Compañeras, soy de Académicas por Palestina contra el Genocidio, que es un colectivo interuniversitario de docentes y investigadores de hace 2 años. Y hemos estado trabajando mucho en la cuestión de la sensibilización, sobre todo dentro de nuestras universidades, sobre el tema de Palestina. Peticiones, eventos, programas televisivos, cápsulas, más material precisamente para llevar el tema también dentro de la universidad. Bueno, lo que les voy a dedicar hoy va a ser voy a hablar sobre el PDS, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que es uno de los métodos de lucha de los palestinos
todos piensan y dicen, ¿no? Palestino igual terrorista. Es lo que es la narrativa que nos quieren presentar los medios hegemónicos. No corresponde a la realidad. La realidad es que los palestinos, a la par de la lucha armada, han llevado también muchas luchas pacíficas, como huelgas, como marchas, como nombramiento de calles, oraciones en público, sí. Y uno de los movimientos más efectivos ha sido el EDS, que es un movimiento internacional que fue fundado por Omar Barghouti y Rami Shah, los palestinos, ¿no? Y fue impulsado desde 2005 en Palestina por organizaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, redes de personas refugiadas, organizaciones de mujeres, asociaciones profesionales, comités de resistencia popular y otros grupos. Entonces, son muchísimos los grupos que apoyan el BDS y este movimiento se ha hecho internacional, aboga por aplicar boicot, desinversiones y sanciones a Israel como forma de represión. Bueno, obviamente el movimiento se articula en tres fases, ¿no? Como lo que es su acrónimo. El boicot también tiene diversas formas de llevarse a cabo. Hay un boicot de consumo, o sea, porque obviamente no se puede boicotear todo, es difícil, no sirve un boicot que abarque todas las mercancías, todos los productos o los servicios generados por un país, y más un país capitalista como Israel. Israel, detrás de Israel, siempre hay que pensarlo en Israel y Estados Unidos, de la mano, ¿no? Siempre. O sea, sin Estados Unidos, Israel no sería lo que es. Obviamente no se puede pensar en boicotear todo, ¿no? Pero también porque su economía es particular, su producción es particular, ¿no? Por ejemplo, una de los sectores productivos más fuertes de Israel es la elaboración de diamantes. Sí, podemos decir, bueno, vamos a boicotear los diamantes israelíes, ¿verdad? Compramos diamantes, ¿verdad? Bueno, o seguridad o espionaje. Nosotros no vamos a comprar ningún software de espionaje, pero nuestros gobiernos sí. Entonces hay que pensar bien, como siempre, ¿no? Cuando se hace una campaña de boicot, como lo hicieron, por ejemplo, en Sudáfrica, en los años 80 y 90, se eligen algunos productos específicos y se avisa a la empresa que va a ser boicoteada por razones políticas. En ese sentido, el boicot de consumo se aboga, digamos, a algunas marcas específicas cuya complicidad con el sionismo, con la política sionista, colonialista, de ocupación ilegal, de genocidio, de apartheid, es bastante notoria, ¿no? Por ejemplo, marcas como Chevron, como HP, Carrefour, ¿qué más? Texaco, Intel, Dell y otras marcas. Teva, por ejemplo, que es una marca de fármacos genéricos que en Europa está en todas partes, es como el Dr. Simi de Europa, ¿no? Todos quieren comprar un fármaco no de patente, pues tienen, la única opción es Teva. Entonces, esa marca, por ejemplo, en México no hay, ¿no? Carrefour dejó de existir aquí en México hace unas décadas, o sea, se salieron de México, pero en otros países sí están bastante presentes, ¿no? Y cada una de estas marcas tiene su implicación, ¿no? Sobre todo las de tecnología, HP, Dell, Intel, y es muy difícil en este caso hacer un boicot porque hay pocas opciones. O sea, cualquiera de nosotros en su computadora probablemente tiene un procesador Intel o
puede, ¿no? Es bastante complicado, pero porque hay muy pocas opciones, ¿no? La segunda línea del boicot es una campaña de presión que se hace hacia algunas marcas o servicios que tienen alguna implicación, ¿no? Con Israel. Es decir, no se boicotea como tal, pero sí se les hace presión para que dejen de apoyar el sionismo. Por ejemplo, es lo que sucede con Airbnb o Booking, que ofrecen, desde hace unos años, ofrecen servicios en los territorios ocupados, o sea, en casas sustraídas a los palestinos y hecha por colonos israelíes, que no sé si sepan, pero reciben casa, dinero, becas, salud, etcétera, con tal de ir a Cisjordania a ocupar las propiedades de los palestinos, las tierras de los palestinos, ¿no? Entonces, hay miles de colonos, hay creo que 100.000 colonos en Cisjordania, y algunos acaban de llegar que fueron llamados precisamente, ¿no? Son extranjeros que van a Israel son judíos, ¿no? Y tienen directamente el pasaporte israelí, se lo dan, le dan todas estas facilidades para ir a ocupar, pues, hacer asentamientos, ¿no? Puestos de avanzada, como le dicen, en algunos lugares de Cisjordania. Bueno, entonces, en ese sentido, la campaña de presión es como decir, voy a renunciar, voy a salir de Airbnb, voy a salir de Booking, voy a salir de Amazon, voy a salir de Spotify o de Movie. ¿Por qué? Porque hay alguna relación entre estas empresas y el capital israelí, ¿no? O bien directamente involucrados en la política. Expedia, Siemens. Y luego hay una tercera línea de boicot, que es el boicot orgánico, es decir, como espontáneo, que viene desde los consumidores, que por alguna razón se enteran de que, por ejemplo, McDonald's o Domino's Pizza regaló a las tropas israelíes comida. Ah, bueno, entonces ya no voy a ir a comprar. Eso debería ser a priori, ¿verdad? No deberíamos ir a comprar, a apoyar este tipo de productos, pero bueno, Coca-Cola, Burger King, Papa John's, etcétera, Zara, ¿no? Cuyo dueño es un sionista de hueso colorado, ¿no? Wix, por ejemplo, el servicio de páginas web, ¿no? Entonces, en ese sentido, el boicot orgánico es tal vez el que más ha sido impulsado, porque todos sabemos, ¿no?, que Starbucks también es de un capital, de un dueño sionista. Entonces, en muchos países han ido boicoteando, han ido boicoteando el consumo de café de Starbucks y ha ido cayendo bastante, ¿no? Entonces, el boicot efectivamente tiene un efecto fuerte, pero lo importante es que esté bien fundamentado y bien limitado a algunos productos para que haga efecto. Por ejemplo, en cuestión de marcas deportivas, Puma fue el patrocinador oficial del equipo de fútbol de Israel. Bueno, empezó la campaña de boicot orgánico a Puma y cayeron tanto las ventas de Puma que renunció a ser el patrocinador. Lo mismo hizo Reebok. O sea, Reebok entró en la de Puma, ¿no? Y empezó a recibir también boicot, sobre todo en estos años. Y trató de ser, pidió, por ejemplo, que no saliera su logo en las camisetas de Israel. Bueno, pues los israelíes enojados la pusieron a revés, ¿no? La pusieron, voltearon.
y también está tratando de salir, ¿no? Lo mismo pasó con Adidas. Entonces, hay como que boicots que funcionan bastante bien, ¿no? Es decir, sobre todo cuando en un contexto como el actual, desde hace 2 años, pues todos estamos al pendiente, ¿no? Quizás hace años era un poco más difícil. Hay obviamente boicots más difíciles de hacer porque son coloquios mundiales. Google, por ejemplo, ¿no? Cuando pedimos aquí a la rectoría que rompa las relaciones con Israel, que le entre a lo que se llama ELA, los espacios libres de apartheid, una forma de declarar la no complicidad entre instituciones o empresas públicas y privadas con sionismo, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, Google es uno de los proveedores principales de la universidad. Ustedes saben, ¿no? No solo todos los servicios, el Classroom, los correos que tenemos, todos son de Google, ¿no? Es difícil llevarlo a cabo, pero bueno, no por eso imposible, ¿verdad? Muy bien, y luego, bueno, vienen las sanciones que se han tratado de hacer a lo largo de los años, o sea, presionar a los gobiernos para que, a su vez, en la ONU o en otras instancias internacionales, pidan las sanciones a Israel. No, ustedes saben que el derecho internacional se lo pasan por el arco de triunfo y todas las resoluciones de la ONU también, así que no es muy efectivo, pero bueno, no hay que dejar de presionar en ese sentido, ¿no? Y luego las desinversiones. Ahora, no todas las, por ejemplo, universidades tienen una inversión en universidades israelíes, pero por ejemplo en Estados Unidos, sí, y los logros del movimiento estudiantil de las acampadas del año pasado, de hace 2 años, han sido precisamente lograr la desinversión en algunas universidades de Israel o en algunas empresas, ¿no? Entonces, lo que no han logrado es romper completamente los vínculos, pero sí han logrado por lo menos desinvertir. Y en ese sentido, sobre todo, hay, por ejemplo, el mayor fondo de pensiones de Noruega, que decidió ya no invertir en Israel. Entonces, hay formas, hay logros pequeños, que parecen pequeños, pero que todos sumados logran aislar internacionalmente a Israel y hasta económicamente. Vemos como la economía de Israel está implicada. Y bueno, y esto se espera que algún día lleve al fin del sionismo y la construcción de un espacio libre desde el río hasta el mar, donde todos tengan los mismos derechos, ¿no? Todos y todas, todos. Bueno, y en ese sentido es muy importante también hablar del PACTI, que es el boicot cultural que se viene estando siempre en el ámbito del BDS, se llama PACTI por sus siglas, ¿no? Es un acrónimo, y promueve un boicot cultural que implica, por ejemplo, un boicot académico entre universidades, pero también de eventos culturales, ¿no? Semanas del cine judío, que muchas veces pues solamente tienen películas hechas por directores judíos, que no hay nada de malo en ello. Cuando en esos festivales hay cine de propaganda, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel desde su fundación ha tenido el objetivo y la tarea fuerte, grande, de limpiar su imagen, de no parecer el Estado colonizador imperialista que realmente es. Entonces se quiere lavar su imagen a través del greenwashing, por ejemplo, construyendo una imagen de un país que cuida el medio ambiente, o el pinkwashing, ¿no? Por ejemplo, diciendo que los movimientos feministas o la diversidad sexual son bienvenidos, etcétera, y el sport washing, ¿no? Hemos visto equipos de
Israel, que estás en Medio Oriente o en Asia Occidental, como debemos decir, o estás en Europa, porque participas en la Copa UEFA, porque participa en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sucede? ¿No? Bueno, a través de esas operaciones quiere dar esa imagen de la única democracia de Medio Oriente. Obviamente nada real, porque dentro de Israel hay apartheid, hay discriminación hacia las minorías no judías, ¿no? Cristianas, musulmanas, por ejemplo. Hay apartheid con la población palestina que entra, por ejemplo, a trabajar desde Cisjordania, fuera de Gaza ya no deja salir, pero sí, de Cisjordania van y vienen atravesando una cantidad enorme de checkpoints, ¿no? De puestos como de retenes, donde mujeres han dado a luz porque las dejan ahí horas y horas, por ejemplo, o ha habido un sinfín de violaciones en estos espacios. Bueno, entonces el PACTI ha sido muy importante, personalidades así famosas, que seguramente todos ustedes conocen, como Ken Loach, como Roger Waters, Naomi Klein, Philip Butler, y muchos otros, Moby, etcétera, han estado apoyando el boicot cultural, rehusándose ir a actuar o de ninguna manera tener una relación con Israel, ¿no? Claro, hay otros músicos que no se han querido adherir, ¿no? Radiohead, por ejemplo, que ahora que tienen el tour mundial y saben que son objeto de boicot, ahora sí se despiertan y dicen, no vamos a tener ninguna relación con el gobierno de Netanyahu, como si fuera solo el gobierno de Netanyahu, no es así, siempre ha sido así, incluso con los gobiernos capitalistas, con la izquierda. Bueno, y en cuanto al boicot académico, solo quiero decir que hay al menos 80 universidades en el mundo, en 18 países, que han declarado, han roto relaciones con universidades israelíes. Cuando nos dicen que no se puede o que no es necesario, es una mentira, porque en realidad existen estos convenios. Por ejemplo, en México hay 6 universidades públicas y 8 privadas que tienen relación con universidades israelíes. Entre estas 6 está la UNAM, que nos acaba de contestar diciendo que no tienen convenios vigentes, pero al mismo tiempo Transparencia nos da esos convenios. Lo denunciamos anoche en nuestras redes, lo pueden leer. Entonces, si no los hay esos convenios, si no hay acuerdos, si los hay pero no están vigentes, cancélenlos y digan que no los van a poder hacer, porque si no los van a seguir haciendo. En algún momento se va a bajar un poco la tensión y van a hacer esos intercambios. O sea, la UNAM los mandaría a ustedes de intercambio a un país tan inseguro como Israel, a estudiar en universidades construidas en territorio sustraído a los palestinos. Sería absurdo, ¿no? Exponerlo de esta manera, pero al mismo tiempo lo que no quiere, evidentemente, ni la universidad ni el gobierno, es amistarse con algún sector, ¿no? De la sociedad. Y en ese sentido, bueno, concluyo diciendo que México tiene una relación con Israel. Es el primer socio comercial. Israel es el primer socio comercial de México en Medio Oriente y México es el segundo socio comercial latinoamericano de Israel. Hay 400 empresas de capital israelí que operan aquí. Hay un tratado de libre comercio que se hizo en el 2000, lo suscribió Ernesto Zedillo los últimos meses de gobierno y después fue retomado por el presidente Fox y fue ratificado después por Calderón y
y sí, hay muchos gobiernos locales que han comprado y contratado productos de seguridad, sobre todo israelí, y estoy hablando de muchos, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa. Y por último, hay dos empresas que deberíamos tener bien claro, que tienen dos empresas que están muy relacionadas con el sionismo. Una es Cemex, ¿sí?, que ha proveído muchos materiales y para la construcción, por ejemplo, del muro, ¿no?, entre Cisjordania que divide a los palestinos y a los israelíes. Y también la construcción de viviendas en la Cisjordania ocupada. Y la otra empresa es Korot, que es la empresa, la Compañía Nacional de Agua de Israel, y la principal responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos de Israel. Consideren que esta empresa les tiene, por ejemplo, prohibido a los palestinos perforar nuevos pozos, ahondar los que ya existen, o instalar bombas de agua, y les niega el acceso al río Jordán y a las fuentes de agua dulce y hasta la captación de agua dulce. Entonces, esta empresa ha tenido relación desde el 2013 con Conagua y ha hecho un convenio para la protección y remediación de los acuíferos. Entonces, está aquí en México, trabaja en algunos lugares. Entonces, estas dos empresas podríamos tenerlas muy a la vista en un principio de boicot necesario para aislar cada vez más Israel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Vamos a dar paso a la segunda ponencia a cargo de Mariana Morales. Bueno, pues estoy muy contenta de poder estar acá partiendo la mesa con Clara. Bueno, esperemos también con Márgara, ¿no?, compañeras académicas destacadas, que hoy nos une la lucha por Palestina, y también con todos ustedes que se dieron el tiempo de poder estar en esta actividad, que es muy importante decir que se suma a la batalla que estamos dando miles en las calles en el mundo, saliendo a denunciar este atroz genocidio que está viviendo el pueblo palestino, pero también para exigir el alto al fuego, que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Me parece muy importante poder hacer estos espacios, como ya decía Isabel, que están organizados por Alianza Izquierda México y las Jornadas Marxistas 2025, no solamente para que podamos pensar y entender juntas y juntos lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina y en el mundo, sino también para que podamos seguir hablando de Palestina, como en cada espacio por Palestina decimos, sino también para que podamos salir a actuar de manera conjunta, por ejemplo, hacia el 25 de noviembre, que es marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para seguir exigiendo el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, pero también para perturbar este orden que el imperialismo estadounidense y de Israel quieren imponernos en complicidad con la Unión Europea. Y digo perturbar el orden porque cuando el sionismo y Estados Unidos hablan de terrorismo, nosotros hay que decir que Palestina tiene derecho a la autodeterminación y a resistir por este derecho. También cuando en Estados Unidos los republicanos, con el aval del Partido Demócrata, salen a decir que las y los estudiantes con las acampadas están perturbando el orden, están perturbando la paz. Decimos que no puede haber paz cuando hay genocidio, cuando hay un apartheid, cuando hay despojo, cuando se está usando el hambre como un arma de guerra, y cuando se están ocupando los cuerpos de las mujeres como territorio de ocupación imperialista. Y también es importante decir que acá en la UNAM decimos a quienes pretenden hablar a nombre de la libertad y el orden, me refiero a este pronunciamiento que salió hace unas semanas y que seguramente habrán visto en las redes, que se tituló El asedio de la UNAM, que en realidad pues quienes firman este documento se trata de la burocracia dorada, que también vive a costa de la comunidad universitaria, y que lo que están nombrando como libertad es defender la barbarie de Israel, ¿no? En este sentido,
a 2 años de la ofensiva sionista, en los últimos meses hemos visto también con mucho entusiasmo las distintas acciones en solidaridad que vienen creciendo en el mundo, con momentos históricos muy importantes, como lo que protagonizó, que empezó en los puertos con los estibadores y que después se extendió como un reguero de pólvora a los jóvenes, a las universidades, a distintos sectores de trabajadores, realizando una huelga general en Italia, acción que también después en España las centrales sindicales presionadas por el movimiento de universitarios, de jóvenes, también salió a movilizarse. Y también es importante señalar que este enorme esfuerzo que congregó a distintos sectores y organizaciones en la flotilla Sumut fue un importante esfuerzo para romper el cerco en Gaza, ¿no? Todas estas acciones de la clase trabajadora con sus métodos, en donde la acción protagónica de la juventud internacional ha sido muy destacada, y también junto a otros sectores populares han posibilitado echar mano del freno de emergencia, como lo diría Walter Benjamin, es decir, que haya una alternativa radical a esta barbarie imperialista que hoy muestra su mayor decadencia en lo que está viviendo el pueblo palestino. Por esto, lo que consideramos obligó a quienes avalan el genocidio a buscar una salida bajo el llamado alto al fuego, pero el cual, como sabemos, desde el primer minuto fue quebrado por Israel, mostrando cuál es el verdadero carácter de este plan colonial impulsado por Trump. Estamos viendo la intensificación sin precedentes de los padecimientos del pueblo palestino, marcados por esta ofensiva militar de Israel sobre Gaza. Desde el alto al fuego al menos se han registrado, o de este llamado alto al fuego al menos se han registrado 250 muertos, y también han aumentado las detenciones en Cisjordania. Las cifras del genocidio son escalofriantes. Rita Segato dice, ¿no? Estamos ante un poder de muerte que se exhibe sin pudor, un horror televisado infligido al pueblo palestino. Las cifras de las que se habla, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Gaza habla de 70.000 muertos desde la ofensiva del 2023. La mayoría de ellas han sido mujeres y niños. Por eso también se habla de una ofensiva contra las mujeres, contra las infancias. Al menos 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas, y se calcula que más o menos una mujer, una niña está muriendo a manos de las fuerzas israelíes cada hora. Estas cifras que podemos seguir hablando de ellas, que son escalofriantes, como los 12.000 abortos espontáneos que se han dado también a raíz justamente de esta ofensiva militar, que también hablamos de que las mujeres están siendo obligadas a parir bajo las balas, con el 80% de la infraestructura destruida, al que se suma también la situación de que enfermedades que no son mortales se conviertan en causa de muerte bajo esta situación, y que también al menos el 47% de la población hoy en Palestina son infancias. Nos dan un contexto de lo que está viviendo el pueblo palestino. Sabemos y denunciamos que todos estos ataques no han sido casuales. El capitalismo, con su binomio del patriarcado, que hoy se expresan en esta forma imperialista y tratados tanto en Netanyahu como respaldados por Trump, se están utilizando el cuerpo de las mujeres como campo de batalla con un objetivo de humillar, dominar y eliminar un pueblo entero, y a su vez también eliminando a la población, a las infancias, están eliminando su derecho a existir. Seguramente estas cifras en la realidad son todavía mucho más crueles y brutales, pero las traigo aquí como forma de nombrar esta barbarie y al mismo tiempo también contraponerla a la lucha de las mujeres palestinas que en sus distintas formas de resistencia y a través de sus propias voces han resistido desde hace más de un siglo a esta ocupación, primero bajo el mandato británico, también durante el Imperio Otomano y posteriormente bajo la construcción del Estado sionista.
y también porque me parece una manera de combatir esta mirada supremacista, blanca, racista, islamófoba que pretende reducir a las mujeres palestinas a meras cifras o a víctimas de un conflicto, ¿no? Entonces voy a tratar de exponer algunos de los momentos más importantes de la organización de las mujeres y de la lucha en Palestina. Me gustaría empezar justamente a finales del siglo XIX y a partir de ese momento empezar a recuperar algunas experiencias, porque lo importante también es decir que ha habido una larga tradición de resistencia por parte de las mujeres palestinas, y contrario a este relato supremacista blanca, la lucha de las mujeres no es una lucha al pie de página, se trata del corazón de la resistencia nacional. Es un feminismo que además nace en las trincheras del anticolonialismo y que en momentos de resistencia, como veremos, ha sido una fuerza crucial para exigir la liberación de Palestina, pero también muy estrechamente exigir las y los derechos de las mujeres. Las primeras acciones que protagonizaron mujeres palestinas se registraron en el norte de la que se conoce como la Palestina histórica, en Afula, a finales del siglo XIX, bajo la colonización del Imperio Otomano. Allí se opusieron a la construcción de asentamientos judíos en sus tierras, en los mismos años en que la ideología sionista de Theodor Herzl comenzaba a propagarse. Este sionista planteaba que para poner fin a la persecución de las comunidades judías en Europa, lo que él llamó el problema judío, la única solución era la creación de un Estado propio respaldado por las grandes potencias, ¿no? Una vez entrado el siglo XX, varias organizaciones de mujeres palestinas se convirtieron en una fuerza crucial contra el proyecto colonial. Por ejemplo, hacia 1921, la Unión de Mujeres Palestinas logró unir a mujeres musulmanas, cristianas y laicas en un frente común, que entre ellas nucleaba a diversas entidades de caridad y ayuda mutua. Muchas de estas habían surgido al calor de la devastación que dejó la Primera Guerra Mundial, y su objetivo principal fue oponerse a la política británica, especialmente a la Declaración de Balfour de 1917, que justamente respaldó el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, bajo la lógica nacional de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, que bueno, sabemos que Palestina estaba ocupando, eran sus tierras, no es que fuese un pueblo, una tierra, digamos, un pueblo. Sus acciones incluyeron participación activa en protestas, emitieron distintas declaraciones, exigieron poner fin a la inmigración judía, y desde entonces comenzaron a plantear la independencia, y también empezaron a conformar distintos comités de resistencia. Esta organización también se expresaría justamente en el momento en que se formaliza de algún modo el movimiento político de mujeres y feministas hacia el Congreso de Mujeres Árabes Palestinas, el cual incluyó a decenas de organizaciones que provenían de estos comités que se fueron desarrollando en los últimos años y que habían surgido, ¿no?, contra la ocupación de las tierras, además para brindar también servicios a la comunidad. El Congreso se dio justamente en el Congreso de una disputa por el muro de las lamentaciones, del que se hablaba, el llamado muro occidental o Kotel en hebreo, lo cual desató protestas y movilizaciones palestinas que también terminarían fortaleciendo la resistencia palestina. Fue en este contexto que el Congreso de Mujeres exige derogar la Declaración de Balfour, poner fin a la venta de tierras y poner también fin a la inmigración judía. Una de las imágenes que recuerda este momento fue al finalizar el Congreso se realizó una caravana de autos que ante la prohibición británica de movilización se tuvieron que realizar así la protesta, y con esto declaraba el movimiento de mujeres unirse a la lucha antisionista al lado de los hombres, ¿no?
Este primer momento de la organización de mujeres se centró sobre todo en la cuestión nacional y mantuvo una estrecha relación con el Ejecutivo árabe. Paralelamente también buscaron alentar que otras palestinas desarrollaran su propia organización, aspirando a unificar el movimiento de mujeres árabes sin ninguna distinción religiosa. Por ejemplo, se dieron lugar a realizar distintos vínculos con Egipto, con Irak, con Siria, aunque también es importante decir que por lo menos en este momento el movimiento de mujeres se enfocó sobre todo a la clase media alta y no logró incorporar a las mujeres campesinas de las aldeas y de las familias más pobres. Entre las figuras más importantes de este movimiento se encuentra Raquel Mogana, quien escribió La mujer árabe del problema palestino, y también otra de sus figuras fue Tarak Abdel Hadi. Finalmente, hacia 1938, la división política interna de los líderes del Ejecutivo árabe terminó fracturando este movimiento y dio lugar al surgimiento de dos organizaciones, la Asociación de Mujeres Árabes y la Unión de Mujeres Árabes. En estos años también, con la profundización de la colonización de asentamientos que se promovió por el mandato británico, se agravó la crisis contra la que estallaría la gran revuelta árabe en 1936 y que se extendió hasta 1939. El acontecimiento que desató esta gran revuelta árabe, o uno de los acontecimientos, fue que se encontró un armamento que estaba dirigido a paramilitares judíos, y fue justamente este acontecimiento detona la gran revuelta árabe y llaman a realizar una huelga y a la toma de las armas. En este episodio, justamente las mujeres tuvieron una participación muy importante dentro de las ciudades, promovieron la huelga, siendo además una de las huelgas más largas de este periodo. También las mujeres campesinas hicieron parte del combate armado. Durante estos años hubo una intensa actividad en diferentes sectores, en comités y organizaciones para oponerse a la partición de lo que se conoce como la Palestina histórica. Expresión de esto es que hacia 1939 las palestinas convocaron un congreso oriental de mujeres para el apoyo de la causa palestina en el Cairo, en apoyo a la rebelión árabe. A este congreso asistieron mujeres de Siria, de Líbano, de Irán y Egipto, que solidarias con la causa palestina, y además también las unía el rechazo al avance colonial europeo en Medio Oriente y a la lucha por sacudirse el yugo inglés. Es decir, compartían este sentimiento antiimperialista y el anhelo de justicia. Empezaron a establecer distintas relaciones, también buscaron establecer relaciones con feministas europeas, aunque también es importante señalar que aquí las palestinas comenzaron a criticar al feminismo europeo por querer imponer su cultura y sus costumbres y no comprender cómo la situación de las mujeres, no comprender cómo la situación política impactaba la vida de las mujeres y cómo también esto condicionaba la lucha por los derechos de las mujeres. Dentro de las demandas que las mujeres palestinas plantearon se encuentran justamente la unidad entre pelear por sus derechos democráticos y pelear también de la mano de la resistencia nacional, es decir, mientras pelearon por derechos como el derecho al voto, la igualdad en la educación, en el trabajo y el derecho a decidir sobre el matrimonio y el divorcio, cuestión que iba a cuestionar profundamente una de las costumbres poligámicas masculinas, ¿no? Pero que estos derechos para ellas estaban estrechamente ligados al derecho fundamental a la vida, y para tener el derecho a la vida tenían que unir sus esfuerzos para luchar contra el asedio sionista y contra el avance de la colonización británica, ¿no? Algunas de las expresiones de esta solidaridad y cooperación también se encuentran en que se empezó a hablar entonces de un feminismo árabe y un panarabismo feminista, y también dentro de las organizaciones que comenzaron a sumarse en esta amplia red se encuentra una importante organización en Egipto, que es la Unión Feminista Egipcia, con figuras destacadas como Huda Sharawi. Después vamos a tener otro episodio también de resistencia muy importante a partir de lo que va a dar lugar
el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Asamblea General de la ONU aprueba en 1947 la resolución 181, con la cual dispuso la creación del Estado de Israel. Para este momento, Gran Bretaña, como estamos planteando, ya había asentado las bases del proyecto sionista y, debilitada por la guerra, decide dejar esto al apoyo internacional. Estados Unidos, junto con el bloque aliado y incluida la URSS, van a respaldar esta resolución y van a respaldar de inmediato el proyecto sionista. Entonces, a partir de este momento va a empezar una nueva ofensiva de limpieza étnica a la que va a ser sometido el pueblo palestino, en particular las mujeres. Esta limpieza étnica provocó el éxodo a países vecinos y a otros territorios, y es justo en este momento donde la mayor parte de la población palestina va a empezar a ser refugiada. Esto evidentemente va a traer una repercusión en el movimiento de mujeres. Las denuncias que habían hecho las feministas árabes y las mujeres previamente sobre la explotación sexual, la violencia que se agudizaba, pues durante este periodo que se va a nombrar como la Nakba, la catástrofe, las violaciones, los asesinatos, las torturas, las masacres, se fueron profundizando, generando crímenes de guerra cometidos por los cuerpos paramilitares sionistas y la acción militar de Paraná. Hay muchas historias que documentan justo cómo pueblos enteros fueron arrasados, como el pueblo de Beit Shahid. Y estas condiciones van a llevar justamente a que, digamos, la organización de las mujeres se concentre ahora en la supervivencia familiar y comunitaria, pero también va a dar origen a nuevas formas de organización de las mujeres. Muchas mujeres van a tener que pasar a la clandestinidad en este momento, y además se van a tener que enfrentar a esta situación de división de quienes vivían en Palestina y de quienes fueron obligadas a dejar sus hogares. Se calcula que al menos el 80% de la población entonces empezó a ser refugiada, según lo cuenta el mismo historiador Ilan Papel. Y en este contexto va a ser que las mujeres, ante el asedio del imperialismo sionista, pasen también a ser guardianas de la memoria y de la historia a través de los cuentos, de las danzas, de las narraciones, es decir, a través de la historia, de la transmisión oral, poder transmitir su historia y poder seguir manteniendo sus costumbres y no olvidar sus hogares, ¿no? Hacia 1967, la ocupación militar de Cisjordania, lo cual incluye también Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, los altos de Golán sirios y la península egipcia de Sinaí, desató la Guerra de los 7 días. A partir de este episodio, que se va a conocer como Nakba, que significa un retroceso y un revés, se va a radicalizar la resistencia, y es en este momento cuando se extiende la idea de que la única vía para la liberación de Palestina es la lucha armada. En este contexto van a surgir organizaciones como la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, que en su interior también agrupó a la Unión General de Mujeres Palestinas en 1965. Desde entonces, la participación de las mujeres en organizaciones guerrilleras creció, aunque se mantuvieron como minoría al interior de estas, y bueno, al mismo tiempo y paralelamente también desarrollaron varios comités. Hay un giro muy importante en este momento porque el movimiento de mujeres y feminista reconoce que es necesario incorporar a las campesinas, a las mujeres de sectores populares, especialmente las aldeas y los campamentos de refugiadas, para poder avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres, pero también en la liberación de Palestina. En este momento las mujeres participaron en la creación de comités barriales, se dieron a la tarea de encargarse de tareas de salud, de educación popular, de rescate, de defensa comunitaria, y también del abastecimiento y de la producción colectiva a través de cooperativas. Por el lado de la guerrilla, uno de los acontecimientos que más se conoce de este periodo es el que estos secuestros de aviones que realizó el Frente Popular por la Liberación por Palestina para visibilizar la situación que se estaba viviendo al interior de Palestina, en el cual participó Leila Khaled, que se convirtió en una de las protagonistas también de la lucha por Palestina.
También es importante decir que el proceso de politización de las palestinas en este momento llamó a cuestionar la forma en que la OLP en el momento de asumir el poder político terminó excluyendo a muchas mujeres de los espacios de liderazgo, especialmente dentro del Consejo Nacional Palestino. Durante este periodo también se intensificó la represión, al menos 2.000 mujeres y niñas fueron encarceladas, sometidas a torturas, a interrogatorios, incluso estando embarazadas. Un caso muy conocido es el de una de las militantes del Frente Popular de Mashubaya. En esta represión, sin embargo, la lucha y la organización de las mujeres no cesó, pero también tuvo que pasar a replantearse distintas estrategias ante el desarrollo de un nuevo proceso de organización. Por ejemplo, hacia la primera intifada de piedras, ¿no?, que se conoce así por las piedras que utilizaron como arma de resistencia, marcó un punto de inflexión también para la resistencia palestina y también para la organización de las mujeres. Las mujeres asumieron un protagonismo clave durante la intifada. La gran mayoría ya estaba organizada en comités y justo un hito de esta organización se mostró el 8 de marzo de 1988, cuando miles de mujeres salieron a las calles y conformaron el Alto Consejo de Mujeres. Este organismo fue muy importante, la coordinación de la resistencia con el mando nacional unificado, que integraba distintas facciones. La participación de las mujeres estuvo en organizar manifestaciones, en marchas, en sentadas, se involucraron también en los enfrentamientos directos con los soldados, y esto lo atestiguan las potentes imágenes que desde entonces empezamos a ver de mujeres frente a las tropas israelíes. También protegieron a jóvenes, organizaron funerales, protestas, se opusieron a los tanques y desafiaron también los toques de queda que se impusieron. En este momento también comenzó a utilizarse distintos mecanismos para reprimir a las mujeres, no solamente con encarcelamientos, asesinatos, sino también el incremento de violaciones sexuales y detenciones administrativas, especialmente las detenciones administrativas que se siguen todavía implementando en Israel, que son mecanismos legales que Israel utiliza sin ningún juicio, sin ningún cargo ni proceso legal, generan que, por ejemplo, hombres y mujeres con sus hijos sean detenidos cada 6 meses y sean renovados estos encarcelamientos y pueden durar hasta 20 años en las cárceles. Además, en estos días, que se supone hay un alto al fuego, Israel está discutiendo una nueva ley para que a partir de estas detenciones administrativas se apruebe la pena de muerte a partir de las detenciones, y es algo que me parece tenemos que salir a denunciar. Bueno, una de las conclusiones de esta primera intifada es que la resistencia se convirtió en un catalizador de la politización de las mujeres, que también avanzó en el cuestionamiento de su rol social y de desafiar las normas patriarcales. Hay varias cosas que se podrían decir al respecto de este periodo, pero bueno, por causa de este tiempo iré tratando de concluir. Hay una cuestión que me parece muy importante también tener en cuenta, que mientras avanza la resistencia durante estas décadas, también hay un crecimiento del fundamentalismo en la región. Hay un giro ideológico y político con profundas repercusiones, no solamente para la liberación de Palestina, sino para todo el territorio, y lo cual también afectaría al feminismo árabe como a la Organización por la Liberación Nacional. Este fundamentalismo religioso se puede explicar por distintas cuestiones, porque existen regímenes no democráticos, porque además Estados Unidos avanza sobre la zona árabe como zona de influencia, y porque además las resistencias de liberación nacional fueron derrotadas militarmente. Y hay una cuestión también muy importante, que en términos económicos hay un enriquecimiento de los países del Golfo a partir del petróleo,
que va a servir no solamente para desarrollar sectores industriales, sino también para exportar modelos más conservadores basados en un Islam ortodoxo, que también va a ser regresivo para las mujeres. En este contexto también hay un crecimiento del discurso conservador y odio al Islam, ¿no? Que este discurso viene del lado de Occidente, en donde Palestina y todo Medio Oriente va a ser tratado como un lugar de atraso y de barbarie, mientras las mujeres son tratadas como sumisas y pasivas, cuando bueno, todo lo que estamos contando relata una historia completamente diferente. Pues toda esta intervención sobre la historia de la lucha de las mujeres demuestra también que la política de los dos estados es una perspectiva utópica que ya ha sido superada por la historia y por los acontecimientos actuales, y que ante el fracaso de la misma muchos están planteando la idea de luchar por un estado único en donde no sionista, donde puedan convivir pacíficamente árabes y judíos, y una Palestina laica y democrática. Sin duda nos parece que esto es una perspectiva progresista, pero que creemos que la única forma de lograr este resultado y conquistar una Palestina libre, desde el río hasta el mar, es luchando por una Palestina democrática, laica y obrera y socialista. Y para concluir, me parece que el movimiento de mujeres a nivel internacional hemos también protagonizado en las últimas décadas una profunda organización en distintos países, y me parece que esta fuerza que hemos desplegado en las calles hoy, unida al movimiento internacional en solidaridad por Palestina, puede ser parte de esta fuerza que dé marcha atrás no solamente al genocidio, al cese al fuego, sino que también vuelva por la reivindicación de la autodeterminación del pueblo por Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana. Ahora, bueno, nuestro tercer ponente parece que no va a llegar, así que vamos a dar paso a las preguntas, participaciones que puedan tener. Solo rápido recordarles que no se vayan cuando acabemos, porque queremos invitarles a que podamos organizar juntas una campaña gráfica y actividades que se nos puedan ocurrir para convocar a marchar el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que, pues nada, no se vayan. Y ahora sí, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, alguna participación, dialogar con algo de lo que compartieron las ponentes, Iván y Mariana. ¿A quién le gustaría? ¿Compañero, alguien más? Okay. Bueno, si alguien más quiere, ¿cómo prefieres? Lo que quisiera preguntarle a las ponentes es, por ejemplo, que si están viendo que el movimiento por Palestina en México está avanzando o no, está estancado. A nosotros nos parece, por ejemplo, que bueno, ¿y qué piensan del plan de paz también de Trump? Nosotros pensamos que este plan es totalmente una manera para desarticular la resistencia palestina y para seguir atacando, como ha sido ya comprobado, a los palestinos. Pensamos que, desgraciadamente, jamás a quienes defendemos está totalmente con un programa de confiar en los imperialistas estadounidenses, en confiar en la palabra de los sionistas y en los regímenes árabes de alrededor, que siempre han traicionado la causa palestina. Entonces, sería mucho más efectivo, y no sé qué piensen de ello las ponentes, tener un programa que apunte hacia el sentimiento antiimperialista que está en Palestina, rodeado en Palestina, en todos los países árabes de alrededor. Jóvenes argelinos quisieran ir a combatir, fuerzas armadas también quisieran declarar la guerra a Israel, pero esta política nacionalista de decir confiemos en estos gobiernos no ha abonado, ¿no? a eso, más bien ha desarticulado la resistencia. Nosotros vemos que hay que extender más bien esa lucha hacia los gobernantes de Medio Oriente y los imperialistas que lo explotan. También sobre México quisiera preguntarles qué piensan de lo de la demanda de ruptura de relaciones pedida al gobierno de Sheinbaum.
nosotros pues pensamos que el punto es que estas demandas no toman en cuenta o sacan de la ecuación a la fuerza real que puede hacer un cambio en la situación de Palestina y de México, que es la clase obrera. Si ligamos esas cosas y vemos que podemos ligarlo contra la ofensiva de Trump aquí en México, por ejemplo, a través de las luchas de la clase obrera por sus condiciones, podremos hacer un golpe al imperialismo estadounidense que financia a los imperialistas, eso a Israel en contraposición a los esquemas, por ejemplo, de boicot, que son una política, digamos, que a nosotros nos parece hasta ahora ha sido totalmente incapaz y que tiene como premisa sacar de esa ecuación a la clase obrera. Termino con esto, tenemos una gran oportunidad ahora con la movilización de la gente. ¿Cómo? Su lucha apunta objetivamente contra los imperialistas estadounidenses y también el movimiento de mujeres, de las maestras, que está por guarderías, mejoras de sus condiciones, está apuntada contra los imperialistas. Decirle a los maestros que sus luchas están unidas por esta ecuación y que Sheinbaum concilia al imperialismo, que hay que romper con él y más bien levantar la unidad en el movimiento obrero, nos parece que es la respuesta indicada. Desviarlo hacia la ruptura de relaciones con Sheinbaum en realidad saca eso de la ecuación. Y bueno, la última pregunta, ¿qué piensan de los obreros israelíes? Si tienen un rol o no en esta lucha. Nosotros pensamos que no les conviene esa opresión de Palestina y que solamente refuerza su propia opresión y de las mujeres israelíes. Que el asunto es que, poniendo al centro la liberación de Palestina, hay que luchar porque rompan con los sionistas y apunten a la liberación palestina. Sí, yo, Clara, quisiera preguntarles si pudiera, no sé, profundizar un poco más en estas cuestiones de la relación que tiene Rectoría con el Estado sionista, digamos, el papel de los estudiantes que podemos tener para poder, sí, no sé, exigir la ruptura de relaciones de nuestra universidad con el Estado de Israel, ¿no? O sea, que creo que justo, no sé, muchas veces es complicado ir a las fuentes y decir, bueno, aquí está la relación, aquí está la relación. Creo que ustedes han hecho en la Academia de un trabajo muy importante de recuperar esas relaciones y creo que, bueno, me parece importante tenerlas presentes. Y después a Mariana me gustaría preguntarle, o sea, por un lado, no sé, ¿cuál crees que sea, o sea, esta se llama Jornada Marxista 2025, ¿no? Digamos, la importancia de recuperar un pensamiento, o sea, a Marx, digamos, para pensar esta cuestión, ¿no? Y más en su relación con la cuestión del movimiento de mujeres, ¿no? ¿Dónde está, digamos, esa importancia? ¿Por qué unir estas tres cuestiones, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cómo podemos llevarlo eso aquí ahora en México? Eso. Contesto esta última pregunta y también contesto al compañero. Bueno, dos cosas. Hay una campaña de recolección de firmas para exigir a través del Senado. El Senado también tiene la posibilidad de romper esta relación con Israel, el Tratado de Libre Comercio y romper la relación, ¿no? Entonces existe una iniciativa ciudadana que salió de un comité por Palestina de Guadalajara y se tienen que recopilar 130.000 firmas, llevan como 50.000 ¿no? Y se firma con nombre, apellido y una clave de lector, ¿no? Pueden seguramente firmar los formatos. Esa es una iniciativa. La segunda pregunta respecto a la relación entre la UNAM y las universidades. La UNAM tiene convenio con 6 universidades israelíes: la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, la Bar Ilan University, la Technion, el Instituto Tecnológico de Israel, y la Universidad Ben Gurion del Negev y el Instituto Weizmann de Sitz. Existen estos convenios.
Cuando hicimos la solicitud de transparencia nos dijeron que existían. Sin embargo, entregamos una carta el 7 de octubre a la rectoría y nos acaban de contestar que no hay ningún convenio vigente, ni de intercambio ni de movilidad estudiantil. Todos los documentos, incluso que están en el portal de gobernación, demuestran lo contrario. ¿Quién está mintiendo? Pero si fuera el caso que la UNAM realmente ya no tiene activos de convenio, por mayor razón podría, como las otras 80 universidades del mundo, podría decir, rompemos, no vamos a tener ningún convenio mientras exista ocupación, mientras exista apartheid. ¿Sí? Podría decirlo, aun cuando no lo tuviera. Así lo hicieron varias universidades, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, las de Sudáfrica, que no tienen relación con Israel, pero se declararon así, que no van a tener ningún tipo de relación. Y hay facultades, como la de música, afortunadamente fue la primera, en declarar, a través de su consejo técnico, sacar una declaración de ese tipo. Entonces, esperemos que también las facultades, como filosofía y economía y otras, empiecen a presionar en ese sentido y que lleguemos a convencer a la rectoría y al consejo universitario que se rompan esas relaciones. Eso es fundamental. Es fundamental porque esas universidades que mencioné tienen muchos vínculos muy fuertes con las fuerzas de defensa israelíes. Bueno, para contestar de algún modo las dos intervenciones, bueno, dentro de mi intervención yo planteé algunas cuestiones sobre lo que pienso en relación a este alto al fuego, que el principio fue roto por Israel y además también expresa, ¿no?, un nuevo proyecto neocolonial para la región respaldado por Estados Unidos. En particular, me parece que en relación a pensar, bueno, qué hacer, en cómo unificar las distintas luchas que hay en una misma, esto va para pensar que para mí exigir la ruptura de relaciones con Israel al gobierno mexicano es una cuestión elemental, relaciones diplomáticas, militares, políticas, académicas de todo tipo. Es una cuestión, esta demanda, hacerlo dentro de la universidad como vienen haciendo las compañeras de académicas por Palestina, que también en la Facultad de Economía estamos impulsando y retomando. Es una lucha que va unida justamente a pensar cómo se extiende a otros sectores de la juventud, de universitarios, de mujeres y también de sectores de trabajadores. Es decir, no es momento de oponer cuestiones como que va primero la organización de la clase trabajadora o la liberación por Palestina, todo lo contrario, un poco lo que yo también planteaba en mi intervención es como hay un ejemplo muy valioso de la organización de las mujeres y de las feministas árabes viendo todo este asedio y esta ocupación durante más de un siglo, ¿no? Y en ese sentido es pensar también cómo se une a la lucha por ejemplo, ahora el 25 de noviembre, salir justamente a decir alto al feminicidio en México, pero alto también al genocidio en Palestina, ¿no? Cómo estas luchas se hermanan, cómo hacemos justamente para que en un momento en donde también estamos ante un posible escenario, ¿no?, de mayor recrudecimiento del genocidio en Palestina, ¿cómo hacemos para ir tejiendo esta unidad, ¿no?, desde distintos sectores? Y en ese sentido también me parece muy importante que cuando hay sectores que están luchando por distintas reivindicaciones, como lo hace el magisterio ahora, llamando al paro de 48 horas para exigir jubilaciones, para exigir la aprobación de esta mal llamada reforma educativa, etcétera, cómo retomamos también esas demandas, que es algo que nosotros venimos haciendo también desde nuestras organizaciones, para decir cómo unimos esa demanda por jubilaciones, porque además
Dicen que no hay en México dinero para jubilaciones, pero el dinero se está yendo a la Guardia Nacional, se está yendo a armamento que se compra a Israel, a equipos de inteligencia, a equipos de vigilancia y a otras cuestiones. Entonces es también lograr visibilizar cómo estas luchas están unidas con una causa hoy por Palestina, pero también unida a las distintas reivindicaciones que tenemos. Y creo que el desafío por delante es cómo construimos esta unidad, ¿no? Desde los distintos sectores y no dejamos de hablar por Palestina. Y creo que esa es la vigencia más viva que el marxismo puede dar, no solamente en términos de cómo son todo, las feministas marxistas elaboraron muchísimo en relación a cómo la lucha contra la opresión está estrechamente vinculada a la lucha contra la explotación. Hay un montón de textos de Rosa Luxemburgo, de Clara Zetkin, de Flora Tristán y de tantas otras, junto a estos testimonios también y a estas luchas que las palestinas han estado dando y siguen dando, ¿no? Que nos pueden permitir, a partir de los ejemplos que nos dejan, construirlos ahora como un tejido vivo en una lucha que, como se ha dicho en muchos espacios, tiene por delante el destino no solamente de Palestina, sino de la humanidad, y si es posible establecer un proyecto completamente distinto al que el sionismo y Estados Unidos nos quieren imponer, ¿no? Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de esta charla. Primero, muchísimas gracias a las dos ponentes por haberse tomado el tiempo para preparar sus ponencias, para compartirlas con nosotros. Muchísimas gracias también a todos quienes vinieron. Les invitamos a que, pues, bueno, como les decía hace rato, a que se queden para que podamos hablar y organizar ahí algunas actividades para este 25 de noviembre, para salir una vez más a las calles en contra del feminicidio, los crímenes de odio, la violencia patriarcal y esta vez también contra el genocidio en Palestina. Y por fin de la ocupación, por una Palestina libre, como decía Mariana. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Les invitamos a que igual pues ahí nos dejan sus contactos, así que les seguiremos haciendo saber de todas estas actividades, pero bueno, sobre todo que podamos organizarnos porque efectivamente, como decía Mariana, este genocidio, este sistema necesita un freno de mano y ese freno de mano solo lo vamos a poder poner con la organización desde abajo, de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, las disidencias y bueno, los sectores que más sufrimos las consecuencias de las contradicciones de este sistema que ya no tiene nada que ofrecernos. Y bueno, nada, muchas gracias a todos.